Buen día, vamos a presentar la clase del día de hoy, trastornos de la coagulación. Veamos en cuanto a lo que es la hemostasia y coagulación en el cuerpo humano, pues hay que tener siempre una balanza, ¿no? El cuerpo lo que hace es balancear entre lo que es sangrado y trombosis. Supongamos, ¿no? Yo me hago una herida, hay una noxa a nivel del endotelio, hay un corte. Lo primero en venir son las plaquetas. Las plaquetas se adhieren, luego se agregan, forman un pequeño trombo, vienen los factores de la coagulación, forman el gran trombo hasta parar el sangrado, ¿no? Y viene el sistema fibrinolítico a destruir este trombo, porque si no nos iríamos para el otro lado, para la trombosis. Entonces, este balance entre todo este sistema, plaquetas, factores de coagulación y sistema fibrinolítico debe de funcionar de manera óptima. Los estados de hipocoagulabilidad, es decir, los estados de sangrado que pueden haber secundarios a factores de coagulación, pueden ser de dos tipos, ¿no? Congénito o adquirido. Los congénitos por deficiencia en la síntesis de factores, ¿no? Deficiencias de tipo genético, ¿no? Que afectan generalmente a un solo factor. Tenemos en el caso específico las hemofilias. La hemofilia A, deficiencia factor 8, y la hemofilia B, deficiencia factor 9. Y de las adquiridas, porque cuando hay disminución simultánea de varios factores de la coagulación. Aquí va a haber déficit tanto en la síntesis de factores dependientes de la vitamina K. Definición, entonces, ya conocemos la hemofilia A, deficiencia genética del factor 8, es por una alteración, una enfermedad genética de tipo mendeliano, en donde las madres son los que lo transmiten y solo desarrollan la enfermedad los hijos varones. Las mujeres son portadoras, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B. La hemofilia B es deficiencia del factor 9. La hemofilia es el trastorno hemorrágico congénito vinculado al cromosoma X. La hemofilia A es más común que la hemofilia B, 80-85%. La esperanza de vida de las personas realmente con hemofilia va a tener mucho que ver con el acceso que tengan al factor, al recombinante. ¿Por qué? Porque como esta enfermedad son desde pequeñitos, pues tienen que recibir profilaxis, porque el pequeño pues corre, empieza cuando aprende a caminar, gatea, se desarrolla, y puede haber microtraumas que esto a la larga pues haga que presente una artropatía, ¿no? O deformaciones a nivel de las articulaciones. Entonces, la calidad de vida que estos niños y posteriormente adultos tengan depende si tienen acceso al factor deficiente, ¿no? La gravedad, tanto para la hemofilia A como para la hemofilia B, es severa, moderada a leve. La hemofilia severa es cuando tiene menos del 1% de actividad del factor. Hay hemorragias espontáneas en articulaciones y músculos, la moderada del 1 al 5% con hemorragias espontáneas ocasionales y hemorragias graves solo cuando hay traumatismos o cirugía. Y la leve de 5 al 40% de porcentaje de actividad, y las hemorragias son realmente graves solo cuando con traumatismos importantes. ¿Dónde se localiza la mayoría de veces la hemorragia? Son a nivel de articulaciones. Las hemartrosis son las más frecuentes, del 70-80%, y ahí siguen los hematomas en el tejido blando, del 10 al 20%, en el sistema nervioso central, menos del 5%. Tratamiento, dar los factores recombinantes. Si tiene hemofilia A, darle factor 8, el tiempo de vida media es cada 12 horas como mínimo, es decir, que el factor 8 se da cada 12 o se puede darle cada 8, pero no puedo darle cada 24. Y el factor 9, su tiempo de vida es 24 horas, a él sí le doy cada 24 horas, como mínimo. Se puede utilizar ácido tranexámico como fibrinolíticos. La profilaxis nosotros la usamos si en los niños más pequeños tienen riesgo por ser factor recombinante. En general los pacientes deben tener inhibidores, ¿no? Asociado más que nada por las transfusiones. Cuando no tenemos factor, le tenemos que pasar plasma fresco y crioprecipitado. Entonces hay riesgo de transmisión de enfermedades por transfusiones, de hepatitis B y C. Otras, las adquiridas, es por déficit de varios factores de la coagulación y la mayoría dependientes de vitamina K, ¿no? Esto, por ejemplo, se da en los pacientes con cirrosis hepática, en donde hay pues un déficit de los factores de coagulación
por justamente los que son dependientes de la vitamina K, que son el 2, 2, 7, 10. Entonces estos factores pues vamos perdón, 10 no. Estos factores pues van a verse disminuidos cuando los pacientes pues tengan una hepatopatía y mucho más aún si llegan a cirrosis hepática. Y los tipos de hipocoagulabilidad que nosotros mismos provocamos, ya sea porque el paciente tiene algún trombo, ¿no? Son adquiridas también, es porque le estoy dando alguna medicación. Tenemos, por ejemplo, cuando le damos la heparina. ¿Qué hace la heparina? Es bloquear a la antitrombina, ¿no? Se une la antitrombina 3, lo que hace las heparinas es eso, ¿no? Bloquean todo ese sistema de unión de la trombina con la antitrombina para evitar que el factor 10 ejerza su función. Controlamos a las heparinas, por ejemplo, heparinas no fraccionadas con el TTPA. En caso haya intoxicación, utilizamos sulfato de proteína. Y la warfarina, en el caso de los pacientes también es por vía oral. En los pacientes que tengan algún tipo de trombosis, nosotros utilizamos esto, ¿no? Y lo que va a hacer es inactivar, ¿no?, a los factores dependientes de la vitamina K, que son el 2, 7, 9 y 10, ¿no? Y nosotros lo controlamos con el tiempo de protrombina. En el caso haya una sobredosis de warfarina, pues nosotros vamos a utilizar la vitamina K como antídoto. La warfarina es importante controlarla, aparte de con el tiempo de protrombina, específicamente con el INR, ¿no? En caso de trombosis, la mayoría de los pacientes que van a utilizar warfarina tienen que tener un target de 2 a 3. Solo en las trombosis o en los pacientes que porten válvulas cardíacas protésicas se utiliza, el rango varía de 2.5 a 3.5, ¿no? Esto es un estado de hipocoagulabilidad adquirido que nosotros, o sea, medicamentoso, que nosotros provocamos para que el paciente no forme trombos.